su nombre gloria. Cuando por fe en la cruz lo vi, de mis pecados salvado fui, y hoy Él me guarda y mora en mí. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Fuente preciosa de salvación, gozo en ti halla mi corazón. En ti Jesús salva y da perdón. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Ven a esta fuente, oh pecador, ponte a los pies de tu Salvador, te colmará de su santo amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Cristo Jesús es mi Salvador, a su nombre gloria. Hoy el sábado glorioso nos invita a descansar, que tranquilo es el reposo tras el arduo trabajar. Dios que el día nos señala con 1000 pruebas de su amor. Santo sábado lo llama, es el día del Señor. Para el hombre fue apartado en la misma creación. Fue por Cristo sancionado con su ejemplo y bendición. Un saludo fraternal, queridos hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Les doy la bienvenida a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Estamos saliendo en vivo para ustedes y para el mundo a través de nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Me da mucho gusto de saludarles nuevamente. Espero de que hayan tenido una semana de mucha bendición. Gracias al Señor que nos permite el don de la vida y poder estar juntos nuevamente estudiando su palabra. Antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, voy a tener, como siempre lo hago, una palabra de oración, para que así invitemos la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio, para que nos dé entendimiento y podamos entender este mensaje de hoy. Oremos, por favor. Querido Padre Celestial, gracias porque nos permitió llegar hasta este día viernes. En esta parte este de los Estados Unidos de Norteamérica ya estamos entrando en las primeras horas de su santo día de reposo, el sábado de Jehová. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da de poder estudiar juntos su palabra. Pido, Señor, una bendición sobre cada uno de los hermanos y hermanas que se están conectando en estos momentos,
que han de ver esta programación en vivo y también por aquellos que han de ver este programa en otra oportunidad. Rogamos, Señor, por favor, que usted permita que este mensaje pueda cruzar fronteras. Como dice su palabra, pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ese es nuestro único deseo, Padre Celestial. No buscamos fama, ni reconocimiento, ni popularidad. Lo único que anhelamos como ministerio, Señor, es que este mensaje pueda cumplir el mandato divino de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y en Apocalipsis 14. Y será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendíganos con su presencia, Señor. Que el Espíritu Santo nos hable a través de su palabra en esta hora. Abra nuestro entendimiento, denos sabiduría de lo alto para poder entender este mensaje de hoy. Se lo rogamos y se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, una vez más estamos aquí juntos estudiando la palabra del Señor. Recuerden que esta señal está saliendo en vivo ahora mismo, especialmente por nuestro canal El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Si usted está sintonizando esta programación tal vez por primera vez o segunda vez, y si aún no se ha suscrito a nuestro canal, yo le exhorto a que lo haga, solamente presionando allí suscribirse. No se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera, usted recibe una notificación a su teléfono inteligente, tableta o computadora cuando esta señal esté saliendo en vivo. Cada vez que sale esta señal en vivo, esta programación en vivo a través de este canal, El Heraldo del Tercer Ángel, o cada vez que se sube un tema nuevo a nuestras plataformas. Recuerden también de compartir estos mensajes, por favor, siempre se lo pedimos. Ayúdenos, hermanos y hermanas, a sembrar la semilla, compartiendo estos temas con familiares, compañeros o compañeras de trabajo, con amistades que usted conoce tal vez, o tal vez personas que asisten a la iglesia donde usted se congrega. Comparta estos mensajes para que así este canal pueda seguir creciendo y muchas otras almas puedan ser alcanzadas con la verdad del evangelio que Dios tiene para este tiempo del fin. Este es nuestro único objetivo como ministerio, nada más. Es llevar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo y ganar almas para el reino de los cielos. Recuerde que en estos momentos usted puede enviarle o compartirle este enlace, ahora que estamos saliendo en vivo, a cualquier persona que usted conozca, algún familiar o un ser querido suyo, se lo puede enviar ahora mismo para que así también estas personas o familiares suyos puedan también ver esta programación. Vamos entonces a entrar al tema de hoy. Es un tema muy abarcante. Espero que estén listos con sus libretas en la mano, papel y lápiz. En fin, va a ser un tema muy, pero muy interesante. Espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Como ustedes ven ahí en vuestras pantallas, seguimos en la serie Lecciones del Libro de Apocalipsis. Bajo este título ya tenemos una carpeta preparada con todos los temas de esta serie que está allí en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube. Lo único que usted tiene que hacer para encontrar esta carpeta es entrar al canal y presionar la pestaña o el encasillado que dice listas o playlist. Y ahí usted va a encontrar prácticamente casi 60 archivos o 60 carpetas con diferentes series, diferentes predicadores, diferentes temas. Y ahí usted puede encontrar esa carpeta que dice Lecciones del Libro de Apocalipsis. Las 7 epístolas del libro de Apocalipsis es la miniserie que es parte de esta serie Lecciones del Libro de Apocalipsis. Y pues hemos estado hablando durante todas estas semanas de estas 7 iglesias que se encuentran en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 1, versículo 11, dice la Escritura: escribe en un libro lo que ves, le dice Jesús a su discípulo amado Juan allí en la isla de Patmos, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Bien, vamos entonces a ver cuál es el título del tema de este estudio de hoy.
la enfermedad y el remedio para la iglesia de Laodicea. Interesante, estuvimos hablando acerca de esa iglesia laodicense, el tema de la semana pasada, del viernes pasado, ustedes recordarán, ya está ahí en nuestro canal. Y pues esta iglesia abarca de los años 1844 hasta el tiempo del fin, o sea, hasta la segunda venida de Cristo. La iglesia de Laodicea, ahí vemos esas ruinas todavía de esa ciudad en Laodicea, todavía están levantadas allí, pues dan crédito de que esa ciudad existió y allí existía esa iglesia fundada, pues era una iglesia que debía dar un mensaje de salvación, el mensaje del evangelio, pero vemos que esta iglesia sufre cambios y tiene un mal muy grande, está enferma prácticamente y el Señor quiere darle el remedio para sanar esa enfermedad. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 nos dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos entonces a la parte introductoria, como siempre lo hacemos a través de estos programas. No debemos olvidar que la ciudad de Laodicea era un centro de salud al que acudían enfermos de todas partes para ser sanados. Por lo tanto, era el hogar temporal de personas que padecían diversas enfermedades. Venían para recuperar la visión por el famoso colirio de Frigia, para beber agua mineral tibia con sus supuestas propiedades curativas, para bañarse en las aguas termales con sus virtudes curativas, o para sanarse por arte de magia en el templo de Esculapio, el dios griego de la medicina, conocido como el gran médico. Se afirmaba que ninguna enfermedad era demasiado difícil para que esta imitación pagana del Mesías la pudiera sanar. Debido a este contexto histórico, Jesús describe a la iglesia de Laodicea como aquejada de una grave enfermedad espiritual y se presenta como el gran médico del pecado con un remedio sanador completo. Una iglesia enferma, esa era la condición de la iglesia de Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Dice Apocalipsis 3:15, hablándole por supuesto a esta iglesia de Laodicea, el testigo fiel: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Versículo 16, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hablamos de esa condición tibia en el tema de la semana pasada. Ustedes recordarán. Versículo 17 de Apocalipsis 3. Porque tú dices, yo soy rico, dice Laodicea, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. La palabra desventurado quiere decir infeliz, eres un infeliz. Por eso yo lo agrego ahí entre corchetes. Miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué condición tenía Laodicea? Ahí lo estamos viendo. Era una iglesia desventurada, infeliz, carente de Cristo morando en el corazón de esta iglesia. Era miserable, pobre, ciega y desnuda. Este es el diagnóstico del gran médico sobre la enfermedad espiritual de la iglesia moderna. La iglesia de Laodicea no solo es tibia en celo, devoción y consagración, sino también espiritualmente enferma. Aún hay algo de vida, pero la terrible enfermedad laodicense ha dejado a la iglesia inactiva y semiconsciente. Y lo peor de todo es que no conoce su peligro. La muerte es inevitable a menos que se aplique el remedio ofrecido. Pero los laodicenses
se acercan a la tumba jactándose de su salud espiritual, riquezas y prosperidad. La enfermedad que está minando a la iglesia, que dice ser el pueblo de Dios moderno, es similar a la que afligió al antiguo Israel. Vamos a leer estos textos, por favor. Isaías capítulo 1, versículos 4 y 6. ¿Cómo era la condición del antiguo pueblo de Israel en los días del profeta Isaías? Por supuesto, era una condición similar a la iglesia de la Odisea, una condición enfermiza. Dice Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. Versículo 5, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Versículo 6 de Isaías 1, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. O sea, prácticamente esta iglesia que estamos viendo en estos textos de Isaías 1, del 4 al 6, estaba en una condición caótica, o sea, estaba en coma prácticamente, estaba a punto de morir, estaba enferma desde la planta del pie hasta la cabeza y estaba cubierta de o herida de hinchazón y podrida llaga. Qué condición más triste de esta iglesia de Israel en los días del profeta Isaías. El profeta Jeremías derramó tantas lágrimas por las heridas, contusiones y llagas podridas del Israel rebelde que se le conoció como el profeta llorón. Mensaje tras mensaje fue enviado al Israel que estaba afligido por el pecado, ofreciéndole un remedio completo. Finalmente, el gran médico mismo visitó a su pueblo e hizo una última súplica, y al ser rechazada, lloró por la ciudad y la nación y murió descorazonado. Eso le sucedió a Jesús. Jesús lloró por Jerusalén. Cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junto a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? En palabras del profeta, expresó su asombro porque su remedio no fue aceptado. Tampoco en los días del profeta Jeremías, este pueblo quiso dejar su condición de enfermedad. Leamos por favor Jeremías capítulo 8, versículos 21 y 22. Jeremías 8:21, quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. Versículo 22 de Jeremías 8. ¿No hay bálsamo en Galaad? O sea, esta iglesia también estaba enferma, necesitaba bálsamo. ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Porque prácticamente no quiso recibir medicina y no quiso ser sanada de la enfermedad, del pecado y la iniquidad. Esa era la condición de esta iglesia, tanto en los días de Isaías como en los días de Jeremías. Pero el pecado de Israel finalmente llegó a su fin. Como no había remedios curativos, su herida fue declarada incurable. Leamos Jeremías capítulo 30, versículos 12 y 13. Porque así ha dicho Jehová, dice Jeremías 30:12, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. Versículo 13, no hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay para ti medicamentos eficaces. Qué tremendo lenguaje, ¿no les parece? La iglesia de Israel tuvo que ser vomitada de la boca de su divino Señor. Y usted se preguntará, ¿por qué? Porque rechazó la medicina que Jehová le ofreció para ser sanada de la enfermedad del pecado. El mensaje de la Odisea
presenta una imagen fiel de la iglesia moderna. Es el testimonio del testigo fiel y verdadero, que nunca se equivoca ni exagera. El remedio debe aplicarse pronto o será demasiado tarde, porque la enfermedad alcanzará una etapa incurable. La condición es alarmante y exige un mensaje de alarma. Este mensaje de alarma al pueblo remanente de Dios también se describe en Joel capítulo 2, versículo 1 y versículos 12 al 17. Leamos esos textos, por favor. Joel capítulo 2, versículo 1. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Cuando se activa la alarma en determinado lugar, en un edificio o en un hogar, o en una casa o en cualquier lugar, pues eso quiere decir que hay peligro, que todas las personas tienen que desalojar inmediatamente el lugar. Por eso dice, dad alarma en mi santo monte, o sea, en mi pueblo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. O sea, este mensaje no es un mensaje suave, no es un mensaje de arrullar a los hermanos en la iglesia, es un mensaje de alarma, es un mensaje de peligro. ¿Por qué? Porque se acerca el día de Jehová. Y si la iglesia no se ha sanado de esa enfermedad espiritual, va a ser finalmente vomitada de la boca del Señor. Versículo 12 de Joel capítulo 2. Por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. O sea, la iglesia necesita una conversión genuina. Dice el versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos, lo repite por segunda vez, a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, o sea, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. O sea, que Dios está dispuesto a ¿qué? A perdonar. Sigamos leyendo Joel capítulo 2. Versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Versículo 15, tocad trompeta en Sión. Sión representa el pueblo de Dios. Proclamad ayuno, convocad asamblea. Versículo 16, reunid al pueblo, santificad la reunión. Juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salgan de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Versículo 17, entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Así que podemos darnos cuenta de que este mensaje que está conectado con el mensaje a la iglesia de la Odisea es un mensaje de vida o muerte, es un mensaje de arrepentimiento, es un mensaje de conversión, es un mensaje de una entrega completa al Señor. Tenemos que salir de esa condición laodicense, o de lo contrario el Señor nos vomitará de su boca. Cuando Dios envía este tipo de mensaje así a Sión o a la iglesia, las condiciones deben ser muy graves. La situación exige un ministerio de lágrimas, un ministerio de lloro que lance un mensaje de alarma a una iglesia que llora. Tal mensaje resulta en las lluvias tempranas y tardías y el triunfo de la iglesia en una cosecha abundante cuando el Espíritu se derrame sobre toda carne. El mensaje de la Odisea es el último llamado que Cristo hará al Israel moderno, y es comparado a su súplica final hecha al antiguo Israel al llorar por la ciudad condenada. Sería difícil encontrar un lenguaje lo suficientemente contundente para exponer la insensatez de los laodicenses, quienes se imaginan que son espiritualmente ricos y sin necesidad de nada, cuando en realidad son desdichados, miserables, pobres, ciegos, tibios y dignos solo de ser arrojados de la boca de Cristo como objeto de aborrecimiento. No es hora de que algunos profetas llorones modernos
que sean capaces de comprender la gravedad de la situación. Despierten a la iglesia de su dichoso sueño de autosatisfacción. ¿Dónde están esos ministros haciendo este tipo de llamados hoy? ¿No serían las muchas lágrimas de tales líderes como las lágrimas de Jesús por su amada ciudad, Jerusalén? Objeto de lástima. O sea, la Odisea es una iglesia que es objeto de lástima. Cristo no halló nada digno de alabanza en la Odisea. Para él, ella es objeto de compasión. La condición de la Odisea era opuesta a la de Esmirna, que era pobre en lo material, pero rica espiritualmente, o sea, la iglesia de Esmirna. La Odisea era rica en lo material, pero estaba en bancarrota espiritualmente hablando. Jesús no se quejó de las doctrinas de la Odisea. La iglesia no se dejó engañar por las enseñanzas de los nicolaitas, las de Balaam ni de Jezabel. Su gran luz y oportunidad de servicio la hacen más responsable que la iglesia de cualquier otro período, y la maldición se pronuncia como corresponde. Mateo capítulo 11, versículos del 20 al 24. Estas son palabras de Jesús. Mateo 11, 20. Entonces, o sea, Jesús comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. Esto fue un llamado de reprensión que hizo Jesús en ese entonces, porque no se habían arrepentido, diciendo, versículo 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. O sea, Jesús hizo un llamado al arrepentimiento, el mismo llamado que hizo Isaías, que hizo Jeremías, que hizo Joel, que hicieron todos estos profetas. Y es el mismo llamado que Cristo le hace a esta última iglesia, a la iglesia de la Odisea. ¿Qué sucedió? ¿Qué más sigue diciendo Mateo capítulo 11, versículo 22? Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Versículo 23, añade otra ciudad más. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y termina el versículo 24 diciendo, por tanto digo, que en el día del juicio, lo repite por segunda vez, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. O sea, se está refiriendo a Capernaum. Y esta ciudad de Capernaum, dice Jesús, que fue levantada hasta el cielo. ¿Qué quiere decir ese lenguaje? Vamos a leer una declaración muy importante a través de la señora Elena G. White. Ella compara a Capernaum. ¿Con quién compara ella a Capernaum? Vamos a leer esta declaración. Y tú, Capernaum, los adventistas del séptimo día que han tenido gran luz, que eres levantada hasta el cielo, o sea, en sentido de privilegio, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. De Revión Herald, 1 de agosto de 1893, párrafo 5. Eso que ustedes ven ahí entre corchetes, así mismo está en el escrito original. La mensajera del Señor, cuando escribió esta cita, puso entre corchetes comparando a Capernaum con la iglesia adventista del séptimo día, que fue levantada hasta el cielo, pero en sentido de ¿qué? De privilegios. O sea, ninguna otra iglesia en esta tierra Dios le ha dado tanta luz y tantos privilegios. Pero si esta iglesia no vive esa gran verdad que Dios les ha dado, dice que será abatida hasta el Hades, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Qué triste condición de la iglesia de la Odisea. La Biblia
no contiene una reprensión más severa que la que se da a los laodicenses, cuya jactancia es similar a la de Efraín. Leamos el profeta Oseas, Oseas capítulo 12, versículo 1 y versículo 8. Profeta tras profeta daban el mismo mensaje, y estos mensajes que le daban al Israel antiguo es exactamente el mensaje que Jesús le da a la iglesia de la Odisea en este tiempo del fin. Leamos Oseas 12:1. Efraín se apacienta de viento y sigue al solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios, y el aceite se lleva a Egipto. ¿Qué representa el aceite en la palabra de Dios? Tiene muchos significados, pero el significado más importante es el Espíritu Santo. ¿Por dónde corría aceite en el santuario, queridos hermanos y hermanas? Por los tubos de la lámpara de 7 brazos. ¿Y qué daba ese aceite? Era el combustible que producía ¿qué? Luz. O sea, la luz de la verdad. La lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. La palabra de Dios es la verdad, de acuerdo a Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces el aceite había sido llevado ¿a dónde? A Egipto. Ya no estaba dentro de la iglesia, ya no estaba dentro del pueblo que decía ser el pueblo de Dios. ¿Estará pasando eso en el pueblo de Dios moderno, en el Israel moderno, que el aceite ha sido sacado de la iglesia, que es esa luz, esos privilegios y esas verdades maravillosas que Dios le ha dado a esta iglesia? Versículo 8 de Oseas capítulo 12, ¿qué dice? Efraín dijo, ciertamente he enriquecido, la misma condición de la Odisea. He hallado riquezas para mí. Nadie hallará iniquidad en mí, ni pecado en todos mis trabajos. Estamos viendo que se repite una y otra vez la condición de la Odisea en las Escrituras. Leamos esta declaración también de la mensajera del Señor, Elena G. White. ¿Qué dice? Hoy día el mal que provocó la caída de Pedro y que apartó al fariseo de la comunión con Dios está ocasionando la ruina de millares. No hay nada que ofenda tanto a Dios o que sea tan peligroso para el alma humana como el orgullo y la suficiencia propia. Esta es la condición de la Odisea, porque dice que es la iglesia verdadera, es la iglesia del tiempo del fin y tiene toda la verdad que Dios le dio. De todos los pecados es el más desesperado, o sea, el orgullo y la suficiencia propia. El más incurable. Palabras de vida del Gran Maestro, página 119, capítulo 13 de este libro. No hay un engaño más grande que no hay un engaño más grande que el que hace creer a los hombres que son justos y aceptados por Dios, mientras que al mismo tiempo pecan contra Él y se encuentran en una condición espiritual deplorable. Se creen que porque son el pueblo de Dios y son la iglesia verdadera, creen que ya tienen el cielo ganado. Una actitud tibia conduce naturalmente a la autosuficiencia. El primer paso hacia el reino de los cielos es reconocer la propia pobreza espiritual. La transformación del carácter de Saulo, de un fariseo orgulloso y jactancioso, al apóstol Pablo, un cristiano humilde y contrito, ilustra lo que Cristo desea hacer por los miembros de la iglesia de la Odisea. Después de que Pablo fue transformado por la visión del Cristo glorificado, ¿qué contraste hubo entre su actitud hacia su estado espiritual y la de la orgullosa Laodicea? Leamos lo que él mismo escribió. Romanos 7:24, ¿qué decía Pablo de sí mismo? Miserable de mí. Y yo agrego ahí entre corchetes Apocalipsis 3:17, porque esta palabra miserable es una de las condiciones de enfermedad de la Odisea. Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, Pablo reconoció su condición, se arrepintió de su pecado y hubo una verdadera conversión en su vida.
Y eso es lo que necesita la Odisea hoy. Aunque vivió una de las vidas más nobles de todas, se preocupó constantemente de no ser rechazado, o sea, el apóstol Pablo. En contraste, pensemos en los pobres laodicenses, engañados y satisfechos consigo mismos, que se jactan con palabras, apariencias y acciones de que no tienen necesidad de nada. Yo tengo la verdad, somos el pueblo de Dios. Esa es la actitud de los laodicenses. Cristo primero expone la opinión que la iglesia moderna tiene de sí misma y luego revela la terrible realidad. Una tarea difícil. No basta con que un médico diagnostique correctamente la enfermedad del paciente. El conocimiento del peligro y de un remedio seguro nunca curará a un enfermo a menos que acepte las indicaciones del médico y aplique el remedio sugerido. Muchas personas están enfermas y no lo saben, y cuando se les dice, no lo creen. Convencer al paciente de que su vida depende de la obediencia al consejo del médico suele ser difícil. Esta es la principal dificultad de la iglesia moderna. Está desesperadamente enferma de una enfermedad que eventualmente resultará fatal, pero no lo sabe. Noten lo que dice Apocalipsis 3:17, el mismo versículo lo dice. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es el veredicto del gran médico. O sea, esta iglesia está enferma, pero no lo sabe o no lo quiere reconocer, en otras palabras. Lo más difícil del mensaje a la Odisea es convencer a los cristianos actuales de que es aplicable a ellos, de que están espiritualmente enfermos y de que el remedio ofrecido a la Odisea es su única esperanza. No hay necesidad de recetar el remedio ni de intentar aplicarlo hasta que estemos plenamente convencidos de nuestra necesidad y enfermedad. Cristo vino a esta tierra, ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a salvar a los pecadores, pero ningún pecador aceptará la salvación hasta que sepa que está perdido. Convencer y condenar de pecado es la primera obra del Espíritu Santo y del mensaje del Evangelio. La declaración de Jesús a los judíos autocomplacientes es aplicable a los laodicenses modernos. Vamos a ver qué Cristo les dijo a los judíos en ese entonces. Mateo 9:12. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. En otras palabras, Cristo le dijo, ustedes están enfermos, la misma condición de la Odisea, pero no lo quieren reconocer. Lucas capítulo 5, versículo 32. Jesús agrega, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los escribas y fariseos se sentían justos, pero carecían de todo. Y, por lo tanto, Cristo no podía ayudarlos. No podía darles nada a pesar de sus grandes necesidades. ¿Por qué? Porque nunca aceptaron el remedio que Cristo les ofrecía. La actitud de la iglesia de la Odisea moderna refleja el espíritu del farisaísmo. Convencerla de su condición y necesidades espirituales parece casi una tarea imposible. ¿Qué dice Mateo capítulo 23, versículo 28? Jesús es el médico por excelencia y conoce tu enfermedad y mi enfermedad, por supuesto que la conoce. Mateo 23, 28 dice, así también vosotros, por fuera, le dice Jesús a los escribas y fariseos, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Cristo conoce tu condición y mi condición. Podemos aparentar ser muy buenos cristianos cuando vamos a la iglesia cada semana, frente al pastor de la iglesia tal vez, pero el único médico divino que conoce ese corazón, cuando ese médico hace una operación de corazón abierto,
El único que conoce tu corazón y mi corazón es el gran médico divino que es Cristo Jesús. A Él no lo podemos engañar. La condición de los escribas y los fariseos, ¿cuál era? Se creían justos, se mostraban justos delante de los hombres, y todas las personas cuando los veían en las calles les hacían venia, se agachaban, inclinaban sus rostros prácticamente cuando estas personas pasaban. Se mostraban muy justos, acostumbraban a orar en las esquinas de las calles para que fueran oídos por todas las personas que transitaban por esas calles. Pero por dentro, dice Jesús, ustedes están llenos de hipocresía e iniquidad. Cristo conoce tu corazón y mi corazón. A Él no lo podemos engañar. Podemos engañar al pastor de la iglesia tal vez, a los hermanos de la iglesia tal vez, a nuestra esposa o esposo, a nuestros hijos, a nuestros compañeros de trabajo. Pero el único que conoce el corazón, ese gran médico cirujano que se llama Cristo Jesús y que quiere sanarte a ti y a mí de nuestra enfermedad, esa lepra del pecado, es Cristo Jesús. Pero si no aceptamos esa medicina, terminaremos igual que los escribas y fariseos que nunca quisieron recibir o aceptar el remedio que Cristo les ofrecía, porque ellos creían que estaban sanos y no enfermos. Los laodicenses no sufrían persecución y no había ninguna sinagoga de Satanás que los perturbara. Comparados con la iglesia de Esmirna, su situación era tranquila. Sin duda, la maquinaria de la iglesia funcionaba a la perfección y contaban con los métodos y equipos más modernos. El ritual era hermoso e impresionante. Los ministros estaban bien pagados y sus sermones eran muy elocuentes. Pero todo esto es en vano cuando los miembros ignoran su carencia espiritual. Esta es la situación de la iglesia en nuestros días. Y solo el poder de convicción del Espíritu Santo puede traer un reavivamiento espiritual y una reforma que exige el mensaje a la iglesia de la Odisea. Y por esta visitación celestial, todo ministro piadoso y cristiano ferviente debe orar fervientemente. Yo conozco tus obras, le dice Jesús a la iglesia de la Odisea. Indica que la Odisea está ocupada planeando, organizando, recaudando fondos, construyendo edificios, hospitales, estableciendo instituciones y aparentemente haciendo todo lo posible para cumplir la gran comisión. La iglesia está ocupada con programas, campañas, bautismos en masa, convenciones, campamentos, eventos sociales y la extensión misionera nacional e internacional. Al igual que el antiguo Israel, los laodicenses se dejan engañar por los resultados de sus múltiples actividades. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos esta interesante declaración, por favor. En la estima de los rabinos, era la suma de la religión estar siempre en un bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo. Así separaban sus almas de Dios y se encerraban en la suficiencia propia. Este era el carácter de los líderes de la nación judía. Existen todavía los mismos peligros. Esto no crean, queridos hermanos y hermanas, que fue solamente para los días de Jesús. Estos son los peligros que está corriendo la iglesia de la Odisea hoy. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. El deseado de todas las gentes, hermoso libro, página 329, capítulo 38. Engañados por la prosperidad material. ¿Qué dice la Odisea? Yo soy rico y me he enriquecido, de acuerdo a Apocalipsis 3:17. La Odisea no solo se cree espiritualmente rica, sino que se atribuye todo el mérito. Lo que posee es su propia adquisición
y se enorgullece de ello. Lleva el orgullo de la riqueza a su vida espiritual. La autosuficiencia espiritual suele ser fomentada por la riqueza material, así como la pobreza de espíritu suele ser resuelto de ella. La iglesia de la Odisea no solo se siente abundantemente provista de todas las riquezas espirituales necesarias para el presente, sino que también tiene suficiente provisión para el futuro. Debido a que la iglesia está tan ocupada con las cosas materiales y temporales, descuidando las espirituales y eternas, se ha vuelto egocéntrica y demasiado confiada y, por lo tanto, orgullosa y jactanciosa. Empobrecida espiritualmente, no comprende que la verdadera riqueza y la verdadera satisfacción se encuentran solo en Cristo, quien por amor a nosotros se hizo pobre para que nosotros, mediante su pobreza, pudiéramos ser ricos. La Odisea se enorgullece de sus magníficas iglesias, sus congregaciones inteligentes y sus predicadores eruditos, de su excelente música, sus espléndidos servicios y sus instituciones bien dotadas, de su gran ejército de misioneros en todo el mundo y de la generosidad de sus miembros al apoyarlos. ¿Qué más se podría desear de esta iglesia? O sea, lo tiene prácticamente todo. El progreso verdadero. Hablemos de esto un poco, por favor. Hay dos tipos de progreso: material y espiritual. O sea, el progreso material y el progreso espiritual. Es posible que la iglesia experimente el primero sin el segundo. O sea, puede experimentar el progreso material sin experimentar el progreso espiritual, como demuestran muchos ejemplos. Debido a la prosperidad material, la opinión general es que la iglesia está floreciendo. Eso es lo que la gente piensa. Y que la paz y la prosperidad espiritual recorren todos sus contornos. Mientras que al mismo tiempo ha habido un retroceso constante hacia el mundo. No se está dando cuenta la Odisea porque es ciega. Si bien ha aumentado su membresía y se ha desarrollado en extensión, influencia e instalaciones, la iglesia ha ido menguando en piedad y retrocediendo en poder espiritual. Si los números de personas, el aumento en la membresía, la cantidad y la prosperidad material fueran evidencia de éxito, Satanás y sus falsos y engañosos sistemas religiosos podrían reivindicar la preeminencia sobre Cristo y el cristianismo. La verdadera prueba de la prosperidad espiritual reside en el grado de poder moral, virtud, inteligencia y piedad de los miembros de la iglesia, más que en la cantidad de personas y la riqueza material. Elena G. White escribió lo siguiente, leamos otra declaración más. La magnificencia del primer templo y los ritos imponentes de sus servicios religiosos habían sido fuente de orgullo para Israel antes de su cautiverio. Está hablando del templo en los días de Salomón. Pero con frecuencia su culto carecía de las cualidades que Dios considera como muy esenciales. Ni la gloria del primer templo, ni el esplendor de su servicio podían recomendar a los adoradores a Dios, porque ellos no ofrecían lo único que tiene valor a la vista de Él. No le traían el sacrificio de un espíritu humilde y contrito. Esto es lo que Dios espera de su iglesia en este tiempo del fin. Cuando se descuidan los principios vitales del reino de Dios, es cuando las ceremonias se vuelven numerosas y extravagantes, cuando se descuida la edificación del carácter, cuando falta el adorno del alma, cuando se desprecia la sencillez de la piedad. Es cuando el orgullo y el amor a la ostentación exigen magníficos edificios para las iglesias, espléndidos adornos e imponentes ceremonias. Pero no se honra a Dios con todo esto. Él aprecia a su iglesia no por sus ventajas exteriores, sino por la sincera piedad que la distingue del mundo. Esta es la iglesia que Cristo va a reconocer en el tiempo del fin.
Él la estima de acuerdo con el crecimiento de sus miembros en el conocimiento de Cristo y de acuerdo con su progreso en la experiencia espiritual. Busca en ella la manifestación de los principios del amor y de la bondad. Qué hermosa declaración. Profetas y Reyes, hermoso libro, páginas 413 y 414, capítulo 45. Esta es la verdadera iglesia que Cristo vendrá a buscar en el tiempo del fin. El remedio divino. El gran médico se inclina con gracia a los laodicenses. Apela a ellos como pueblo siempre dispuesto a escuchar cualquier consejo sobre cómo comprar para tener ventaja para enriquecerse materialmente. Le pide que escuchen su consejo sobre cómo obtener riqueza espiritual. El mismo médico que diagnostica con tanta precisión y honestidad la enfermedad de la Odisea también proporciona un remedio sanador que le devolverá por completo la salud espiritual y la gracia de Dios. Aceptar este consejo significa vida. Rechazarlo traerá muerte. Es un mensaje de vida o muerte que, si se toma a la ligera, puede ser un riesgo para el alma. Solo hay un médico que puede sanar la terrible enfermedad de la Odisea, y solo Él tiene la medicina sanadora. ¿Quién es ese médico, queridos hermanos y hermanas? Por supuesto, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El comerciante divino dice que los laodicenses están espiritualmente en bancarrota. ¿Por qué? Porque dice Apocalipsis 3:18, te aconsejo que de mí compres. Cristo es declarado el poderoso consejero. Él es la fuente de las inescrutables riquezas del universo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Proverbios 23:23 dice lo siguiente el sabio Salomón: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Esto es lo que Dios desea darle a la iglesia de la Odisea hoy. El oro simbólico. Vamos a ver. Apocalipsis 3:18, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. Aquí le está dando prácticamente el remedio Jesús a la iglesia de la Odisea. El oro está recién salido del fuego o del horno. Ha sido probada su pureza y quemada toda su escoria. El oro siempre ha sido símbolo de riqueza y es un símbolo idóneo de riqueza espiritual. Cristo prometió a los laodicenses riquezas espirituales intachables, en contraste con su riqueza falsa de la que se jactaban. ¿Cuáles constituyen las riquezas espirituales de la iglesia? Número 1, la palabra de Dios. Ese oro es una riqueza maravillosa, y entre ese oro que Cristo le dice a la Odisea, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, purificado. Entre esa riqueza representada por el oro se encuentra la palabra de Dios. Leamos por favor Salmo 12, versículo 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Así como se purifica el oro, también la palabra de Dios es símbolo también de la plata purificada en horno de tierra. Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada. Oigan bien, la palabra acrisolada yo lo agrego ahí entre corchetes para que usted sepa lo que esa palabra significa. Acrisolada quiere decir purificada en fuego. Y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. La Odisea necesita de la palabra del Señor. ¿Estará escaseando la palabra de Dios en la Odisea hoy, en la iglesia que dice ser el pueblo de Dios de este tiempo? Salmo 119, versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos. ¿Están los mandamientos de Dios o sus 10 mandamientos en la palabra? Más que el oro y más que oro muy puro.
Ahí podemos darnos cuenta de que el oro es comparado con la palabra de Dios. Y eso es lo que le está ofreciendo Jesús a la Odisea. Ahí está el remedio. Pero a la Odisea no le interesa esa palabra. No ha hecho esa palabra parte de su vida. ¿Por qué? Porque esa palabra no ha hecho un cambio, una transformación en el carácter de los miembros de la Odisea. Juan 5, 38 y 42. ¿Qué dijo Jesús? Juan 5, 38. Le dijo a los judíos: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Moraba la palabra de Dios en la iglesia judía en los tiempos de Cristo? No. Y eso es lo que sucede con la iglesia de la Odisea. Versículo 42. ¿Qué les dice Jesús en Juan 5, 42? Mas yo os conozco. Jesús conoce tus obras, conoce mis obras, porque Él es el gran médico divino. Que no tenéis amor de Dios en vosotros. Primero les dice en el versículo 38, no tenéis su palabra morando en vosotros. Ahora les dice en el versículo 42, no tenéis el amor de Dios en vosotros. Esta es la condición de la iglesia de la Odisea. Tienen todas las verdades que Dios le ha dado a esta iglesia, pero esa verdad no ha hecho un cambio en sus vidas. Aunque lleven 30, 40, 50 o 60 años en la iglesia, su carácter es el mismo que cuando llegaron por primera vez a la iglesia. Cuando pusieron un pie por primera vez en la iglesia, ese carácter no ha sido transformado por el poder de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere transformarte a ti o a mí. Es porque la Odisea es autosuficiente y se cree mejor que nadie y cree que está bien cuando verdaderamente está enferma y está a punto de morir. No ha reconocido sus debilidades, sus falsos o malos rasgos de carácter y no quiere hacer una entrega completamente a Jesús. Este es el problema de la Odisea. Sigue albergando un carácter fuerte, explosivo, un barril de pólvora. Estamos listos para condenar, para criticar, para hablar mal de los demás, para gritar, para enfadarnos y enojarnos con los hermanos de la iglesia, para dejarle de hablar a los hermanos de la iglesia, para guardar resentimiento, rencor, rabia, ira, celos, envidia. Esa es la condición de la Odisea. Y esa era la condición ¿de quién? Del pueblo judío en los días de Cristo. Por eso Jesús les dijo, la palabra de Dios no mora en ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen a Cristo morando o a Dios morando en sus corazones. Ojalá que este no sea tu caso o mi caso hoy. Por eso es que Cristo le ofrece ese oro puro a la Odisea. Sigamos leyendo, por favor. Número 2, la fe. Los ricos en la fe son declarados herederos del reino, de acuerdo a Santiago 2:5. Nadie es más rico que quienes tienen fe en la palabra de Dios. Conozco tu pobreza, pero tú eres rico, fue el mensaje de Cristo a los sufrientes habitantes de la iglesia de Esmirna. Pero la iglesia de la Odisea se creía rica materialmente, pero no tenía la fe que transforma tu vida y transforma mi vida y mi vida, la fe de Jesús, como dice Apocalipsis 14:12. Santiago 2:5, ¿qué dijo el apóstol Santiago? Hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Ahí están las riquezas espirituales que Cristo le ofrece a la Odisea. Y número 3, el amor. En Gálatas 5:6 se nos dice que la fe obra por el amor. Y en Romanos 13:8 y 10, el amor es el cumplimiento de la ley. No como los escribas y fariseos que eran muy estrictos en el cumplimiento de la ley y en la observancia del sábado, pero querían matar a Jesús. Los laodicenses son tibios porque han perdido su primer amor. Cristo les ofreció a los laodicenses espiritualmente en bancarrota su palabra, fe en su palabra y un amor que lleva a la obediencia a su palabra. Ese amor de Cristo tiene que verse en la membresía de la iglesia, tiene que verse en cada hermano y en cada hermana de la iglesia. La primera causa de la pobreza espiritual
Es la actitud de la iglesia de la Odisea moderna hacia las Escrituras. Se ha establecido en la satisfacción y la autocomplacencia gracias a la luz y la verdad que posee. Las Escrituras han sido reemplazadas por sermones o mensajes carentes de ellas. Han sido reemplazadas por historias, cuentos, anécdotas, chistes o celebraciones de fiestas paganas. Esta actitud le ha impedido a la iglesia de la Odisea moderna avanzar en la luz cada vez mayor que emana de las Escrituras y que seguirá aumentando hasta que el día sea perfecto, o sea, el día perfecto de la verdad revelada, como dice Proverbios 4:18. La iglesia de la Odisea actual está cometiendo el mismo error que cometió la iglesia de la Reforma, que culminó en el estado de estancamiento y muerte espiritual de Sardis. Muy similar al oro de la verdad es el oro de la fe. Dice Romanos 10:17, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es evidente que la fe genuina en la palabra y las promesas de Dios será muy escasa en los últimos días, aún dentro de la iglesia que se jacta de ser el pueblo de Dios en esta tierra. Necesitamos vivir esta palabra en nuestras vidas. Esta palabra de Dios tiene poder para transformar tu carácter y mi carácter. Si no nos dejamos amoldar por la palabra de Dios, seremos laodicenses hasta que Cristo venga. Y cuando Él venga finalmente, nos vomitará de su boca, aunque digamos ser el pueblo de Dios o la iglesia verdadera en esta tierra. Lucas 18:8. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y yo agrego, ¿hallará fe en la iglesia? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1, el apóstol Pablo dijo estas palabras. Pero el Espíritu, está con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, o sea en los días finales, algunos apostatarán de la fe. O sea, se apartarán de la verdad de las Escrituras. Escuchando, oigan bien, escuchando, y yo agrego ahí entre corchetes, ¿se escuchan las verdades de la palabra de Dios en tu iglesia? Medita en estas preguntas. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Segunda de Timoteo 4:4. Y apartarán de la verdad. ¿Cuál es la verdad? Juan 17:17, tu palabra es la verdad. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Qué triste es la condición de la Odisea. Qué triste es la condición del pueblo moderno de hoy. Se exaltan las fiestas del mundo en un culto divino, en una iglesia, pero la palabra de Dios permanece cerrada. Y los miembros, por supuesto, no tienen tiempo de escudriñar la palabra del Señor durante la semana. ¿Por qué? Porque están demasiado ocupados o demasiado atareados en sus trabajos. Vestiduras blancas. Este es el remedio que le ofrece Cristo a la Odisea. La Odisea está engañada por su ceguera y autodecepción. Si sus ojos pudieran abrirse, pronto se produciría esta confesión. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, de acuerdo a Isaías 64:6. Las vestiduras blancas que Cristo ofrece a los laodicenses es la hermosa vestidura de su propia justicia, o sea, su propio carácter. Es la vestidura real del Rey de Gloria. Este carácter se debe de ver en la iglesia que dice ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin. Isaías 52:1, ¿qué dice? Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. O sea, el pueblo de Dios es representado por Sión en la Biblia. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. ¿Cuál es la ropa que tú y yo debemos de vestirnos? Como dice allí esa ropa hermosa que habla Isaías 52:1. Bueno, el profeta lo aclara. Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová.
Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia. Esa es la vestidura blanca que Cristo quiere darle a la Odisea. Como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Me vistió con qué? Con vestiduras de salvación. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A mí me salvó del pecado. Me transformó mi carácter. Yo era un hombre impulsivo, era un hombre iracundo, perseguidor de la iglesia, era un hombre blasfemo. Ahora yo soy una nueva criatura, dijo Pablo en 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Crees tú, querido hermano y hermana que me escucha, que esa bendita palabra de Dios, el evangelio, la justicia de Cristo en tu vida puede hacer un cambio en ti hoy? Si no lo crees, seguirás siendo la odisencia hasta que Cristo venga. Apocalipsis 7, 9 y 10. Hemos leído estos textos anteriormente. Juan ve una multitud. Dice Apocalipsis 7, 9, después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus, pueblos y lenguas, de todos los países del mundo, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. ¿Cómo estaban vestidos? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Versículo 10. ¿Qué decía esa multitud? Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios. No dice la salvación vino como producto de yo haber sido adventista por 50 años en la tierra. No, eso no dice el texto. El texto dice la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono. ¿Y a quién más? Y al Cordero. O sea, ellos fueron salvados de todos sus pecados. Sus caracteres fueron transformados por el poder de la palabra morando en ellos. Sus caracteres fueron transformados. Y eso es lo que Cristo le ofrece hoy a la Odisea. La justicia de Él, ropas blancas. Cristo quiere darte esa justicia hoy. Pero si no quieres aceptarla, pues nunca serás transformado o transformada. Y seguirás yendo a la iglesia cada sábado. Y pasarás 30, 40 o 50 años. Pero seguirás guardando rencor en tu corazón, rabia, envidia, celos hacia otro hermano o hermana de la iglesia. Piensa en lo que estás oyendo en esta hora. Vemos allí esa imagen. Esa gran multitud frente al trono de Dios fueron salvados por la justicia de Cristo Jesús. Por eso tienen esas ropas blancas. Sus caracteres fueron transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. La justicia imputada e impartida de Cristo es la verdadera vestidura del alma. La justicia de Cristo es imputada al creyente arrepentido y justificado. Y la justicia impartida es otorgada en la santificación. Las vestiduras blancas que constituyen el vestido de bodas de la iglesia, la esposa de Cristo, es un regalo del esposo. Leamos Apocalipsis 19, del 6 al 8. Apocalipsis 19, 6 dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Versículo 7, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella, dice el versículo 8, se le ha concedido, oigan bien esa palabra, yo la subrayé, concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. O sea, esta iglesia que formará parte de las bodas del Cordero, estará, queridos hermanos y hermanas, vestida de esas ropas blancas que representan la justicia de Cristo. La palabra concedido de Apocalipsis 19:8 indica que la vestidura de carácter se obtiene por un acto de fe y no por obras ni méritos. En la parábola de Mateo 22 del 1 al 14, aunque no la vamos a leer, pero usted la puede leer en su hogar, es evidente que la vestidura es provista por el divino anfitrión del banquete de bodas, de modo que no hay excusa
para estar sin esta vestidura de carácter. Nuestra única esperanza es permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 28. La vergüenza de quienes no llevan la vestidura de la justicia de Cristo se manifestará entonces. Cuando Adán y Eva pecaron, sus gloriosas vestiduras de carácter desaparecieron y quedaron desnudos. Avergonzados, se ocultaron de la presencia divina, o sea, se escondieron de Dios. En Oriente, despojar a una persona de sus vestiduras es exponerla a una vergüenza pública. Y vestirla de lino es un acto de gran honor. Será una vergüenza pública u honores divinamente otorgados cuando el novio venga por segunda vez a reclamar a su novia, su iglesia. Si no tenemos esas vestiduras puestas, las vestiduras de la justicia de Cristo, seremos avergonzados cuando Cristo venga por segunda vez. Por eso Jesús le ofrece a la iglesia de la Odisea esas ropas blancas. El colirio que se vendía en la Odisea se usaba principalmente para beneficiar a los parcialmente ciegos, cuya vista se estaba debilitando. Esto podría implicar que los laodicenses no están completamente ciegos, ni completamente desnudos, ni espiritualmente muertos. Visten harapos inmundos y hay algunas señales de vida. La iglesia moderna tiene una visión espiritual deficiente y a menos que la recupere, seguramente perecerá. Noten lo que dice la palabra de Dios en nuestras versiones. Leo un poquito diferente a la versión King James. KJV quiere decir King James o versión King James. Dice, el sabio Salomón escribió, sin profecía, dice nuestra versión en español, pero esa palabra en el original en griego dice sin visión. O sea, sin visión el pueblo se desenfrena. Y se refería principalmente, por supuesto, a la visión espiritual. Y esa es la condición de la Odisea. La Odisea necesita colirio porque está ciega, le está faltando la visión, se está quedando ciega prácticamente. Jesús declaró que cuando los líderes judíos ciegos guiaban a un pueblo ciego, ambos caerían o caerán en el hoyo, de acuerdo a Mateo 15:14. Al igual que el antiguo Israel, la Odisea vive bajo la luz resplandeciente de la visión profética y al mismo tiempo es espiritualmente ciega. Una iglesia con el don de la visión profética, con gran luz y verdad, y con una historia y una herencia gloriosas, que al mismo tiempo es espiritualmente ciega a sus propias condiciones y necesidades, se encuentra en una condición lamentable. Tal es el triste estado de la Odisea actual. Es el don del Espíritu Santo que abre los ojos de los ciegos espirituales y los guía a toda la verdad, de acuerdo a Juan 16:8 y 13 y 1 Juan 2:20 y 27. Esta unción espiritual fue el secreto del éxito de Cristo y sus apóstoles. La Escritura dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Hechos 10:38, o sea que la Odisea necesita ser ungida con el poder del Espíritu Santo. Por eso es que está ciega o se está quedando ciega prácticamente. La unción del Espíritu Santo, como la del antiguo colirio, primero nos conmueve a la convicción de pecado, luego nos sana y nos da el poder para vencer el pecado. Nos abre los ojos, primero a nosotros mismos en nuestra miseria y luego al Salvador en su inmensidad. El ojo espiritual es la conciencia o la luz interior del alma. Es el medio por el cual podemos ver las cosas espirituales. ¿Qué dice Lucas 11:34? Jesús dijo estas palabras: es la lámpara del cuerpo. Si el ojo es bueno, todo el cuerpo está lleno de luz. ¿Cuál es la lámpara del cuerpo? El ojo. Si la iglesia pierde la luz, podría quedar completamente en tinieblas. El colirio es ese discernimiento espiritual que nos permite ver las artimañas y engaños del enemigo
y evitarlos, detectar el pecado y aborrecerlo, y ver la verdad y obedecerla. De acuerdo a Juan capítulo 9, versículos 6 y 7, y Juan capítulo 9 del 39 al 41 es una espléndida ilustración de lo que sucedería si la iglesia de la Odisea aplicara el colirio espiritual. La mayor necesidad de la iglesia hoy es la unción del Espíritu Santo como preparación para el derramamiento del poder espiritual en una repetición del Pentecostés, o sea, la lluvia tardía. Con el salmista, todo cristiano debe orar fervientemente. ¿Qué pidió David? Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, de acuerdo al Salmo 119, versículo 18. Cuando la Biblia habla de la ley, no se refiere solamente a los 10 mandamientos, se refiere a todo el Torá, lo que se le llamaba el Torá, o sea, todas las escrituras. Necesitamos hoy más que nunca pedirle a Dios que nos dé ese colirio, que abra nuestros ojos para ver las maravillas de la palabra de Dios. ¿Cómo estaban los ojos de David cuando cometió adulterio con Betsabé, mujer de Urías? Usted mismo responde a esa pregunta, querido hermano y hermana que me escucha. De la respuesta a esta oración depende toda nuestra esperanza. Cuando David oró, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué llamado le hace Jesús a la iglesia de la Odisea moderna? Juan 5:40. Y no queréis venir a mí, que tengo el oro puro, las vestiduras blancas y el colirio. En otras palabras, para que tengáis vida. Esto es lo que sucede con la Odisea. Tiene el remedio, pero no quiere tomarlo. No quiere seguir las indicaciones del médico divino y permanecerá en esa condición hasta que Cristo venga si no se arrepiente. Por eso Jesús le dijo a esa iglesia judía en sus días cuando Él estuvo en esta tierra en Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Con el favor del Señor, el próximo viernes estudiaremos acerca de la reprensión de amor que Jesús le hace a la iglesia de la Odisea. ¿Quiénes un día recibirán la corona de la vida eterna? Apocalipsis 2:10 dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hermosa promesa, maravillosa. Pidámosle al Señor en esta hora que nos ayude a salir de este estado laodicense y que podamos perseverar para que un día podamos recibir de manos de Jesús esa hermosa corona de la vida eterna. Apocalipsis 22:14, la versión antigua, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Solo los fieles, solo los justos podrán entrar un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe, representada por ese oro que hablamos hoy en esta hora, que tanto necesita la Odisea. Pues el Israel moderno hoy más que nunca necesita esta palabra. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración, pero Satanás quiere llenarnos de los afanes de esta vida para que no tengamos tiempo para abrir este maravilloso libro. Apocalipsis 3:20, siempre termino con este texto. El mensaje de misericordia de parte de Jesús. He aquí, dice Jesús, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno oye mi voz, si tú has oído la voz de Dios a través de este mensaje, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí está Jesús tocando la puerta de tu corazón. ¿Cuánto tiempo más lo dejarás afuera, querido hermano y hermana que me escucha en esta hora? No permitas que Jesús se aleje de la puerta de tu corazón. Si dejas pasar mucho tiempo, tal vez Jesús se irá, porque Él es un caballero. Él no trata de abrir esa puerta. Él no obliga a entrar a esa casa o a ese hogar, a ese corazón. Él solamente toca. Y va a llegar un tiempo cuando Jesús va a decir: yo ya no puedo seguir tocando más esta puerta,
porque esta puerta va a permanecer cerrada para siempre. Pidámosle al Señor Jesús que este no sea el caso de nosotros en esta hora, que dejemos entrar a Jesús a nuestras vidas para que Cristo haga un cambio en nuestros corazones y transforme nuestros caracteres y podamos vivir la vida que Cristo vivió en esta tierra. Termino con una palabra de oración. Querido Padre Celestial, gracias por este mensaje, Señor. Permita, Padre, que este mensaje no caiga en terreno pedregoso, no caiga entre espinos o pedregales. Que este mensaje pueda caer en terreno fértil, en buena tierra, y que pueda dar fruto para la gloria y la honra de su santo nombre. Señor, permita que este mensaje pueda ser de gran bendición para las personas que lo escucharon y también para aquellos que lo han de escuchar en otra oportunidad. Pedimos, Señor, que este mensaje pueda ser llevado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, gracias una vez más por haber compartido la palabra de Dios con este servidor. Gracias por su fiel sintonía. Recuerde, antes de despedirme, siempre le recuerdo de que mañana sábado estaremos congregándonos en nuestra iglesia local. Ahí está la dirección en vuestras pantallas. Tomen una captura si aún no lo ha hecho. Si usted vive en el estado de la Florida o tal vez está cerca de la ciudad de Tampa y deseara congregarse con nosotros mañana, pues mañana vamos a tener una fiesta espiritual en nuestra iglesia. Tendremos la cena del Señor. Así que yo les exhorto a aquellos hermanos y hermanas que me están escuchando en esta hora y que están cerca de la ciudad de Tampa, que vengan y puedan compartir con nosotros este maravilloso rito, la cena del Señor. Estaremos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana y empezamos siempre con un hermoso servicio de canto, una hermosa apertura, una hermosa lección de escuela sabática, y también tendremos nuestro servicio a partir de las 11 de la mañana o un poquito después, nuestro servicio que estará siendo transmitido también en vivo a partir de las 11 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos, por nuestras 3 plataformas. Recuerde, el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Le hacemos una invitación a cada uno de ustedes y también un llamado a nuestros hermanos y hermanas de nuestra iglesia de que lleguemos siempre temprano cada sábado para que podamos recibir ese maná espiritual que comienza a caer a partir de las 9 de la mañana todos los sábados. Me resta decirles, queridos hermanos y hermanas, gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora y por estas mismas 3 plataformas. Bendiciones para todos.